acerca del plan de las eras. Existe toda una serie de conceptos equivocados que vamos a estar revisando y reposicionando a su verdadero significado, ¿sí? A fin de desmentir ciertas teologías antibíblicas que se han incrustado a la fuerza en la mente de millones de personas, manipulando las escrituras, cortando, agregando, retorciendo, escondiendo significados originales detrás de traducciones tendenciosas, todo hecho para poder tener control y poder sobre las masas engañadas, robándoles el gozo de la salvación y de las verdaderas promesas de Elohim. Quiere el Adón abrir ojos y oídos de quienes lean o escuchen estas verdades y que abandonen la raíz de amargura de sus vidas, porque el plan de Yahweh es uno glorioso, es pleno y es completamente vencedor. También sería bueno que los que han tenido sus mentes abiertas a la actual manipulación mediática acerca de la farsa del bicho y los engaños acerca de falsos contagios, falsos resultados de test, falsas vacunas, falsas muertes, sí, excepto las que niegan, por supuesto, justamente, que son las provocadas por las vacunas, puedan ver el paralelismo. Esto es importante, así como imponen falsedades, engaños y mentiras, persiguiendo y eliminando a los portadores de la verdad en estos asuntos, así también han perseguido la verdad de las buenas nuevas y han buscado anular el mensaje de la reconciliación de todas las cosas, reemplazándolo por mentiras como infierno, castigo eterno, los tiempos, la eternidad, el lago de fuego, libre albedrío, el bien, el mal, entre otras tantas cosas, ¿no es cierto? Así que quisiera que se comprenda que hablamos de la misma mano, ¿ah? Lo que está por detrás es exactamente lo mismo, que no es posible separar conceptos como religión de conceptos como Estado, ni ningún otro tipo de divisiones, y mucho menos eliminar de la ecuación el aspecto espiritual de todas las cosas, ya que solo desde el plano espiritual pueden trazarse planes tan grandes. Y no me refiero únicamente a los planes de Elohim. Obviamente me refiero también a los del opositor, sí, de Hasatán. Esa es la mano por detrás de todos los males y de todo lo que se llama Misterio Babilonia, que no es solo una denominación que no me cae bien, ni un sistema político, ni un grupo de loquitos que quieren tener el poder y nada más, sino que es todo el cuerpo que Hasatán ha levantado a imitación del cuerpo de Mashiach. Estos pilares a los que me refiero y que vamos a estar estudiando, ¿no es cierto?, representan una mala interpretación, sobre todo de tres palabras clave. Vamos a ver que se desglosan en muchas más cosas, pero son tres palabras claves y un concepto. Se trata de eternidad, infierno, destrucción y finalmente el concepto de libre albedrío. Una vez que estos se entienden como los escritores bíblicos los entendieron, con la intención que ellos quisieron transmitir, nuestra comprensión de los juicios de Elohim toma un nuevo significado mucho más glorioso. En primer lugar, vamos a hablar del tema de eternidad y tiempo. Este punto es esencial para desentrañar la falsa enseñanza de un lugar de tormento eterno, incluso la separación eterna de Elohim, sin reducir las implicancias de nuestra vida en el futuro con él. Y vamos a comenzar a hablar del tema planteando sus bases y fundamentos que se apoyan en el plan de Yahweh. En sus casas hay o debería haber un libro que llamamos la Biblia, así que son las Escrituras. Este libro revela el plan secreto de las eras de Elohim. Si no lo han partido al medio, lo tienen entero, vamos a poder descubrir lo que dice. Desvela con una precisión infalible los misterios de las eras en el pasado oscuro, ¿no es cierto?, que se pierden en el tiempo, y señala con un dedo infalible el propósito de los incontables eones que van a venir. La congregación creyente, tal como la conocemos, ha estado viviendo en un paraíso de los tontos, ¿sí?, proponiendo doctrinas favoritas, despotricando y delirando sobre una eternidad sin fin, con calles doradas, zarpas y camisones blancos para algunos y llamas crepitantes, abrasadoras y atormentadoras para otros, ¿sí?, pero casi por completo, pasando por alto el maravilloso plan de Elohim para las eras. Shaul
escribe sobre este plan. A mí, que soy menos que el menor de todos los santos, se me ha conferido este favor de anunciar entre los gentiles la buena noticia de las inescrutables riquezas del Mashiach, y para aclarar a todos cuál es la administración del misterio que desde la eternidad había estado escondido en Yahweh, quien creó todas las cosas. Todo esto es para que ahora se dé a conocer por medio de la congregación la multiforme sabiduría de Elohim a los principados y las autoridades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que realizó en el Mashiach Yahshua, nuestro Adón. Esto es el capítulo 3 de Efesiyim. La palabra traducida como eterno, ¿sí?, en la frase propósito eterno, el propósito eterno, es la palabra griega aionion, ¿sí?, que significa eras. Aionion deriva de aion, ¿sí? Y vamos a ver otras traducciones acerca de cómo son escritos este párrafo, ¿no? Solo ese pedacito que nos interesa acerca del propósito eterno. Esto era lo que Dios había planeado desde el principio, dice la Biblia, en lenguaje sencillo, conforme al plan de las edades, la Biblia textual. Acorde al propósito de los eones, lo traduzco porque está en inglés, es la literal, la versión literal concordante, sí, que es la única que yo he encontrado, puede que haya otras, que translitera la palabra, que es una palabra que nosotros ya la tenemos incorporada en nuestro idioma, eón, ¿no es cierto? Y es una de las palabras favoritas de los gnósticos, lo cual no quita nada absolutamente, porque es una palabra, significa era, edad o un periodo determinado de tiempo. De manera que la conocemos. La concordante es la que lo translitera y pone eones. Acorde con el propósito de las edades, dice la Biblia de Bullinger, también del plan de las edades, el Diaglot, según el propósito de las edades, lo dicen prácticamente todas las interlineales. Lo van a encontrar en varias. Yo les cito varias acá, ¿no es cierto? Pero todas ellas dicen exactamente lo mismo, según el propósito de las edades. Con la sabiduría, desde la sabiduría preparada en las edades pasadas, ¿sí? Esto es la Biblia aramaica basada en una pellita, ¿sí? La de Lamsa. O la pellita en español dice la cual él había preparado desde las edades, ¿sí? Acorde al plan de las edades, la Biblia enfatizada de Rotterdam. La traducción en lenguaje actual dice esto era lo que Dios había planeado desde el principio. Acorde con las antiguas edades, lo que se propuso. Esto es la versión del Urim y el Tumim, ¿sí? Será un día maravilloso para todos nosotros cuando seamos cautivados por primera vez con la revelación de que Elohim, además, antes de que comenzara el mundo o de que formara las eras, que vamos a ver qué es lo que él creó, miró hacia adelante desde su templo de sabiduría y omnipotencia para trazar con resuelto cuidado, detalle, cariño, el curso y el propósito de cada época. Porque son los hombres los que no tienen idea de cómo planificar nada y consideran que entonces su Elohim es tan bajo como ellos lo son. Pero Yahweh, que es el creador del universo, determinó cada instante absolutamente. Él ha contado nuestros cabellos, ¿no es cierto? De manera tal que tiene todas las cosas en sus manos. Y recuerden lo que cabellos significan las escrituras. Ahora toman toda una nueva dimensión las palabras iniciales de las escrituras, ¿verdad? Si dicen, en el principio, Yahweh. ¿Al principio de qué? No al principio de Elohim, ciertamente, sino al principio de su creación de todas las cosas, al principio de los tiempos, al principio de la ordenada procesión de las eras que han sido divinamente destinadas. En el principio está Elohim, omnipotente y omnisciente, que crea, sostiene y guía todas las cosas y todas las personas y todas las eras de acuerdo con el propósito
de su propia voluntad. Ningún propósito ordenado por Elohim desde el principio puede extraviarse o ser obstaculizado por los esfuerzos de Hasatán o del hombre. La hora llega en que toda la creación captará el hermoso mensaje, porque Él es el origen, el medio y la meta de todas las cosas, dice Romaní en el capítulo 11. A medida que los hombres, con la ayuda de la palabra de Elohim, han contemplado el panorama del futuro, parece que no entendieron que Elohim dice muy poco en su palabra acerca de la eternidad. Él casi no habla, no es cierto, ni de lo que sucedió antes, ni nada. Y tampoco habla demasiado acerca de lo que sucederá después. No tenemos muchos planes, ¿no es cierto? En cambio, dedica muchos cientos de pasajes a su voluntad y sus obras realizadas a lo largo de las eras. ¿Sí? Elohim, que en tiempos pasados y de diversas maneras habló a los padres por medio de los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien ha designado heredero de todas las cosas, por quien también hizo los mundos, dice Ibrín en esta traducción, Ibrín al capítulo 1. Qué tremendas declaraciones tenemos acá, ¿no es cierto? Elohim nos ha hablado a través de su Hijo, literalmente dice, nos habló en el Hijo, ¿sí? Es decir, que Elohim nos habló en uno que tiene el carácter de que Él es un Hijo, revelando el reino y la relación de la filiación con Elohim. Él revela lo que es el reino, Él revela lo que es ser un Hijo. Este Hijo es el heredero de todas las cosas y bendito sea Elohim, somos coherederos con Él, por quien también hizo los mundos, ¿no es cierto? Acabamos de leer. Mucha gente cree que esto se refiere al acto creativo, ¿no es cierto? En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. En realidad no se refiere a esto para nada. La palabra aquí traducida como mundos o universo, también en otras versiones, es aionas, que significa eras o edades. Y eso fue lo que creó Yahweh. Por lo que aquí está diciendo en verdad es por quien Él hizo las eras. Esto va más allá de que Él sea el creador de la materia y el universo. Esto en realidad le da un propósito a todo. Él es el heredero que trae el programa para el futuro. Él enmarcó las eras, ordenó el fin desde el principio. No solo creó todo, lo hizo con un propósito. No solo creó un mundo así como puede haber sido un mundo, ay, lo creé y mira cómo me salió, ay, se me torció. Una cosa que podría ser también un Big Bang, ¿no es cierto? No hay una gran diferencia entre esos dos tipos de creaciones. No, Él creó un mundo y lo hizo desde el principio hasta el final. Le determinó todos los tiempos, hizo todas las eras para que su plan se desarrollara exactamente como Él planificó en cada uno de los tiempos por Él determinados. ¿Sí? Dice que lo hizo todo con un propósito y conocidas de Elohim son todas sus obras desde el principio del mundo. Esto está más en el libro de Hechos 15. Fíjense, dice, pero en el último de estos días nos ha hablado en la persona de un hijo, ¿sí? A quien nombró heredero y dueño legítimo de todas las cosas. También por y a través de quien creó los mundos y los confines del espacio y la tierra, las edades de tiempo. Él las hizo, produjo, construyó, operó y dispuso en orden. Esta es la traducción del mismo pasuk de la Biblia amplificada. La Biblia amplificada está en inglés, acá está traducido por la Biblia amplificada. Rejunta todas las traducciones y las pone todas juntas, ¿no es cierto?, para lograr una expresión justamente amplificada en cuanto a tener las ideas que todos pretenden utilizar. Entonces, donde dice, por la fe comprendemos que el universo o los mundos, depende de la traducción, se formó por la palabra de Elohim, en el capítulo 11 de Ibrín, debería decir, por la fe comprendemos que las eras fueron planeadas por la palabra de Elohim. Entre otras muchas correcciones que vamos a encontrar, porque les voy a traer muchas citas. Elohim hizo, planeó y determinó el destino de todas las eras en Yeshua HaMashiach. El Adón Yeshua es el creador de
de este universo, del tiempo y del espacio, y todo tiene un propósito. En el mundo hoy existe la noción ilógica de que el universo corre a una velocidad vertiginosa a través del tiempo y del espacio, como un automóvil que perdió el conductor. Lo interesante es que cuando un automóvil pierde al conductor siempre termina en accidente la cosa, pero este universo, según los científicos, ha estado funcionando durante millones de años sin chocar con nada. Perfectamente bien. Por cierto, para ser un universo tan desbaratado, tan descontrolado, tan sin sentido, le ha ido bastante bien, ¿no es cierto? El Sol sale a una hora determinada todas las mañanas, con variaciones estacionarias que pueden ser calculadas, es muy preciso, ¿verdad? La Luna permanece en una órbita predecible también, ¿no es cierto? No se la pasa andando de un lado para el otro, no se mueve porque pegaron una curva en el universo, ¿no es cierto? No es un universo loco en el que vivimos nosotros. Tiene un propósito y el Adón Yahshua HaMashiach es quien le da un propósito a todo. Él es el arquitecto y Adón soberano de los siglos. Él formó las eras, estableció lo que debía hacerse en cada una de ellas. Por lo tanto, debo, con la mayor fuerza, inculcar a todos los que lean estas líneas o vean el video. Si queremos comprender el gran plan de Elohim para las eras, debemos levantar nuestros ojos muy por encima del lodo envolvente, las arenas movedizas de la tradición de la congregación babilónica que nos ha sido transmitida por la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra para mantener al pueblo de Elohim en la esclavitud de la desesperanza eterna. Elohim tiene un plan para las eras. Fue concebido por el omnipotente y omnisciente Mashiach de Elohim, el creador redentor del mundo. Su conclusión exitosa es tan segura e infalible como Elohim mismo es seguro e infalible. Elohim nunca revolotea de una cosa para la otra, ¿sí? No empieza un trabajo y después se cansa, lo deja y empieza otra. Este no me salió bien, voy a hacer otra tentativa. No crea él, lo que no puede controlar. No es ese proverbial científico loco que crea un monstruo que se le descontrola, ¿no es cierto? Y después no sabe qué hacer con eso, y sin embargo así lo pintan el mundo y los creyentes también. El profeta Yeshaya nos da las palabras de Elohim en las que Elohim declara: yo soy Elohim, no hay otro. Yo soy Elohim, no hay nadie como yo, que declara el fin desde el principio y desde la antigüedad, las cosas que aún no se han hecho, diciendo: mi consejo permanecerá y yo haré todo lo que me plazca. Esto está en el capítulo 46 de Yeshaya. El propósito de Elohim es tan inalterable, tan fijo, tan seguro, que él podía declarar desde el principio cuál sería el fin. Y ese fin se cumplirá exactamente de la manera en que él lo predijo. Desde hace muchos años, multitudes de predicadores y personas en las congregaciones quieren hacernos creer que Elohim ha estado en esta gran obra de las eras durante el periodo de unos 6.000 años, más o menos, ¿no es cierto? No entraremos en discusiones acerca de eso, corriendo atrás de los errores de los hombres y tratando de repararlos para que no se le caiga toda la arquitectura, ¿sí? Nos dicen también que el día está llegando en que él está ya tan cansado, tan podrido de todo, que está a punto de darle un cierre terminante a todo, llevarse a algunos santos a algún cielo lejano, en algún lugar, ¿sí? Y renunciar al resto de la creación, que es la obra de su amor, que Dios tan débil tienen y adoran algunas personas. Ellos adoran a un Elohim que cambia, uno que al principio comenzó para traer un final glorioso, pero en algún momento perdió el control de la situación, pobre, y ahora se ha levantado las manos en desesperación y ha decidido destruir todo porque esto es lo peor que le ha salido, ¿no es cierto? Y se va a conformar con un puñado de hombres para él mismo, para toda la eternidad, mientras el resto de su creación arde infinitamente porque lo frustraron. Entonces lo está de mal humor y quiere quemar a todos, ¿no es cierto? Qué gran lástima siento por esas personas y por el Dios al que sirven. Porque esto pondrá a su Dios en la posición nada envidiable de ser un perdedor y de vivir frustrado y lleno de arrepentimiento durante toda la eternidad, ¿sí? Porque no pudo llevar a cabo su propósito. Porque es un Dios que trató de hacer algo y no le salió. Y fue frustrado. Siempre va a tener que recordar que en el infierno que él creó, él mismo lo creó, está la mayoría de su creación sufriendo las torturas de los condenados por los siglos de los siglos,
eternamente. ¿Qué perspectiva para Elohim y su creación? ¿Sí? Si él sabía del principio, ya lo hemos dicho, ¿no es cierto? Que todas las cosas iban a resultar así e incluyó la condenación eterna en sus planes creativos, porque si todo lo creó desde antes de la fundación del mundo, entonces también planificó todas estas cosas. Entonces, ¿para qué creó el mundo en primer lugar si sabía que al final le iba a salir todo mal? Y si no, bueno, sabemos muy bien. Si no lo planificó desde movida, él no es Elohim. Este es el Dios que muchos adoran y por este motivo no confían en Él. Es imposible confiar en un Dios así, ¿no es cierto? Y tienen toda la razón del mundo de no confiar en ese Dios que ellos mismos se han creado dentro de sus cabezas. ¿Cómo podríamos confiar en un Dios tan endeble que no es capaz de resolver las cosas provocadas por lo que Él mismo ha creado? Hay responsabilidades, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos confiar en un Dios tan débil que no puede sobreponerse al libre albedrío de sus seres creados que deciden no amarlo? ¿Sí? Y por esa mala decisión, entonces, bueno, como no me amás, te mato y te torturo eternamente. No te mato, te torturo eternamente. Es bastante lógico que la gran mayoría de los creyentes oren con un ojo puesto en Él y el otro a ver si consiguen las cosas por sí mismos, porque no están seguros de si pueden apoyarse en sus promesas, ya que ciertos hombres con mente reducida, intereses mezquinos y ansias de poder les aseguran que Él es un Dios impotente que va a asar a fuego lento a la mayoría de sus seres amados, de sus conocidos, de sus amigos, de todas las personas que todos conocemos. Gloria al único Elohim, ¿sí? A Yahshua, a Yahweh de los ejércitos, ¿sí? Que Él tiene todas las cosas en su mano, poderosa, ¿sí? ¿Quién es la mano? ¿Quién es la diestra de Yahweh? Es Yahshua. Y mantiene el control desde antes de que las cosas de este mundo existieran, inclusive desde antes de que fallaran. Cuando Él planificó todo de comienzo a fin y que está ejecutando su plan paso a paso, sin errores ni fallas, y lo cumplirá hasta el último detalle, el cual incluye la restauración de todas las cosas.